El tema del panel es competitividad y crecimiento. Y quiero básicamente enfocar la conversación en tres preguntas. ¿Qué puede hacer Ecuador para atraer nuevos inversionistas en el contexto actual, el contexto económico y político? ¿Qué sectores presentan las mayores oportunidades para la inversión? ¿Y cuáles son los obstáculos que enfrentan los inversionistas para hacer negocios en este país? Para poner un poco de contexto, Ecuador, un país de 17 millones de habitantes, un PIB de un poco más de 100.000 millones de dólares el año pasado, o sea, un PIB per cápita de unos 6.000 dólares por año, y un crecimiento el año pasado de 3% del PIB, que fue mucho mayor de lo que esperamos al inicio del año. Las exportaciones, como acabamos de ver, principalmente en el sector petrolero y de las industrias extractivas, pero también tiene exportaciones importantes en otros sectores, en otros rubros, las frutas, plantas, flores, madera, etc. Si veamos el tema de las inversiones extranjeras a Ecuador, llegaron a su pico en el 2015 con inversiones de más o menos 1,3 mil millones. Se cayó en el 2006 y siguió cayendo, aunque en un ritmo más moderado en el 2017. Y hasta que ha llegado a un monto de más o menos 6 mil millones el año pasado. Y si veamos en términos del PIB, Ecuador representa como 2% del PIB latinoamericano, de Latinoamérica y el Caribe. Pero en términos de inversiones extranjeras, representa solo un 0,4%. Así que claramente hay una brecha ahí, hay muchas oportunidades y posibilidades también. Me gustaría empezar con Patricio, como el ecuatoriano de la casa. Si nos puede ampliar un poco lo que acaba de decir, el contexto económico y político, sobre todo pensando en lo que hemos visto en Ecuador en el último año. Y creo que nosotros que no vivimos acá y vemos el país desde afuera, hemos visto cambios políticos importantes, muchos de ellos bienvenidos, positivos. Pero tengo la impresión también que a nivel de las inversionistas hay muchas dudas todavía si realmente esos cambios nos van a traer ventajas en términos para las inversionistas comparado a lo que hemos visto en el pasado. Entonces quizás pueden ampliar lo que le acabo de decir y explicar un poco lo que ha pasado en Ecuador en el último año. Buenas tardes con todos, Gillian, buenas tardes, señores panelistas. Mira, el simple hecho de que estemos aquí sentados con empresarios, con autoridades, con delegados de la SCOA, esta es una señal magnífica de que el Ecuador está pasando por una transición y de que el Ecuador está pasando por un cambio. No tengo la más mínima duda. Si analizamos qué es lo que ha sucedido durante el último año en el Ecuador, muchos de los que estamos aquí presentes no podemos creer lo que se ha logrado por parte de este gobierno. El 24 de mayo pasado, muchos de nosotros pensamos que se iba a seguir con un proyecto, que se iba a seguir impulsando el gasto público, que íbamos a seguir con un modelo de endeudamiento, que íbamos a seguir con un modelo de gasto estatal. Y muchos de nosotros pensábamos que íbamos a seguir con un modelo castro-chavista. Y el presidente, siendo un hombre mucho más pragmático, consciente de la situación social en el país, de los cambios que hay que hacer, pero mucho más pragmático, se dio cuenta de que ese no era el camino. Y pasamos, por varios cambios que muchos de nosotros no nos imaginamos. Un vicepresidente acusado de corrupción que en este momento está en la cárcel. Pasamos por una consulta popular, se derogó una ley de plusvalía, se cambió un consejo de participación ciudadana.
Se están cambiando a los principales funcionarios de las entidades de control para promover la institucionalidad en el país. Se vienen cambios emblemáticos. Recién se anuncia finalmente el cambio del equipo económico. El cambio del equipo de la producción siempre fue claro, fue concreto. El ministro Campana muy proactivo, la ministra García muy proactiva, el ministro de Trabajo muy proactivo. Sin embargo, no había una coordinación con el equipo económico. De hecho, pasaron una ley de reactivación económica que incrementó el nivel de impuestos. Y hemos discutido acerca de la carga tributaria, de la carga fiscal en el Ecuador, que es alta y con desventajas en la región, en el mercado laboral. Con desventajas en la región, con la firma de acuerdos de libre comercio, y todo eso se está cambiando. ¿Y qué es lo que busca un inversionista cuando decide arriesgar su patrimonio? Bueno, busca rentabilidad. Obviamente todos queremos incrementar el valor de nuestros patrimonios, todos queremos seguir creciendo. Una empresa que no crece es una empresa que destruye valor en el tiempo. Y buscamos rentabilidad. Los países que nos generan una rentabilidad adecuada, con un riesgo adecuado, son los países donde vamos a invertir. Entonces, fuera de la rentabilidad, ¿qué es lo que buscamos? Seguridad jurídica, pero también buscamos estabilidad económica y estabilidad política, porque alguien no va a ir a invertir para recuperar o dejar un activo a largo plazo en un país con un déficit fiscal. Alguien no va a ir a invertir, y los consejeros económicos de los directorios no van a aconsejar que se invierta en un país que tiene problemas con el pago del servicio anual, pues. Entonces también se busca un equilibrio fiscal, y yo creo que en esto está trabajando y el gobierno, y las señales son claras. Inclusive con el nuevo proyecto de ley, promueve la estabilidad fiscal, le da 3 años al gobierno para dejar el déficit fiscal en 0, muy positivo. El nuevo gobierno promueve el control del endeudamiento, está clarísimo, de una manera cuatrianual controla que el endeudamiento no supere lo permitido el primer año, lo que se está proyectando el primer año al 4º año. Es decir, se están tratando de promover que vuelva el techo del endeudamiento al 40% del Producto Interno Bruto. Y bueno, eso no tiene tanto sustento técnico, pero lo importante es que un país pueda pagar por sus obligaciones, y el gobierno va en buen camino en este sentido. ¿Y qué es lo que también se promueve? La seguridad jurídica. Y se están dando cambios en cuanto a la seguridad jurídica, porque tenemos ya una visión más clara de lo que va a pasar en el futuro. Ya no van a existir nuevas, yo espero, y yo lo estoy viendo, no van a existir nuevas reformas tributarias con alzas de impuestos, que siempre, como pasábamos como sectores gremiales y sectores empresariales apagando incendios, en la asamblea discutiendo para que no suban impuestos, para que no afecten a ciertos sectores, para que no incrementen la normativa, para que no bloqueen importaciones, para que no suban aranceles. En el país hubieron alrededor de más de 26 reformas tributarias durante los últimos 10 años. Hubieron alrededor de 4.500 cambios de normativa, incrementos de aranceles, salvaguardias. Entonces todo eso se está cambiando, y la visión empresarial, lo que deben hacer los gremios en este momento, y es plantear propuestas claras basadas en la competitividad, en promover la competitividad. Bueno, ¿y cómo promover la competitividad? Básicamente lo que está sucediendo, tenemos que plantear bajar el impuesto de salida de divisas. No solo porque es un impuesto a la entrada y a la salida de capitales, porque es un impuesto que nos quita competitividad a la producción, quita competitividad al comercio. Y eso lo está planteando hoy el presidente. Está planeando desmantelar gradualmente el impuesto a la renta, el impuesto de salida de divisas. Está trabajando también el anticipo del impuesto a la renta, un impuesto mínimo. Había una fórmula que por ventas, por patrimonio, se grababa un impuesto mínimo que todos teníamos que pagar. Bueno, en el 2019 eso se va a desgravar. Una señal muy positiva. ¿En qué debemos trabajar? Tenemos que ser sinceros. Debemos trabajar en reformas laborales. El Ecuador es un país en el cual es muy costoso, y es más costoso que en la región, el desvincular a un empleado. En eso debemos trabajar. Y estoy seguro que con la proactividad y la visión del ministro de Trabajo, esto se va a lograr. Acuerdos comerciales. Me agrada ver la presencia del embajador del Ecuador en Washington, que ahora
está abierto a acuerdos comerciales. Eso es muy positivo. Yo creo que nuestro paso natural es adherirnos a la Alianza del Pacífico. El presidente lo mencionó en Chile. El ministro Campana acaba de mencionar que debemos firmar un acuerdo comercial con los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Si es que revisamos las exportaciones petroleras y no petroleras, muy importante. Y más allá de eso, una vez que podamos resolver muchos problemas, incluyendo también los tratados bilaterales de inversión, que sé que se están preocupando de eso en el Ministerio de Comercio Exterior, en Carondelet, en el Ministerio de Finanzas, una vez que logremos dar la seguridad a quien viene a invertir su capital en el Ecuador, bueno, tenemos que sentarnos a generar una propuesta de desarrollo a largo plazo en el Ecuador. Debemos establecer una visión a largo plazo y definir ¿en qué sectores nos vamos a enfocar? Muchos sectores van a generar rentabilidad, muchos sectores van a generar fuentes de trabajo, pero el Ecuador tiene que diferenciarse por medio de sus ventajas comparativas que se tienen que volver ventajas competitivas. Esto está clarísimo y no es una ciencia. ¿Y cuáles son los logros concretos de este gobierno en el primer año? Porque es una cosa hablar, como acaba de hablar el presidente, decir que Ecuador es el país más atractivo en el mundo para las inversiones. Es otra cosa generar las condiciones para un país sea esta cosa. ¿Qué ha hecho en el primer año y cuáles son las prioridades para los años que vienen en términos de atraer la inversión? Mire, logros. Consulta popular, ley de plusvalía, consejo de participación ciudadana, elección de nuevas entidades de control. Sin institucionalidad, sin seguridad jurídica, no va a llegar la inversión al país. Logros, cambios en el equipo económico. Logros, proponer una ley que va a dar beneficios a la inversión. Incentivos tributarios, incentivos al impuesto a la renta, incentivos al ISD, en importaciones de bienes de capital, en materias primas y pagos de dividendos al exterior, si es que se suscriben contratos de inversión. La simple apertura a pasar un proyecto de ley donde tiene que bajar el déficit fiscal a 0 en 3 años, significa que ya está ajustando el presupuesto más allá de los $1.000 millones que ofreció. Entonces eso es un logro. El cambio conceptual, el cambio de modelo, ya las señales claras de la apertura a la inversión, la proactividad del ministro Campana para ir a tratar temas como las preferencias arancelarias en Washington, la firma del EFTA, son señales clarísimas de que el Ecuador está cambiando de modelo, de que existen muchos temas que hay que mejorar, de que existen cambios inclusive en este proyecto de ley que nosotros nos vamos a proponer. Eso está clarísimo, pero lo más importante, existe un cambio conceptual en cuanto al manejo de la política y de la política económica. Y un país que no envía señales claras a los inversionistas extranjeros es un país que no va a atraer inversión. Próximamente veremos los resultados. Y mire, es fácil ver al pasado. ¿Qué es lo que ha sucedido con Ecuador? En el año 2017, la inversión extranjera directa estuvo en un monto de alrededor de $650 millones. Tienen objetivos de duplicar eso. Los años anteriores de la misma manera, $700 millones, llegó a $1.000 millones del año anterior. Entonces, el simple hecho de que existe un nuevo aire en cuanto al manejo de la política económica, ministros de la producción que no tienen taras ideológicas, por así decirlo, es un cambio muy importante para el Ecuador. Y en términos de las prioridades, el ministro acaba de mencionar posibles cambios a la ley minera y a la ley de hidrocarburos. ¿Cuáles son los cambios que se necesitan en esos rubros? Miren, los cambios en el Ecuador, lo que se necesita en el Ecuador es que se pueda trabajar en paz. Y que se marquen reglas claras a largo plazo. Si las regalías van a ser del 8%, bueno, que definan que van a ser al 8%, petroleras, mineras, que se respeten los contratos de inversión. Eso es lo necesario en el Ecuador. Seguridad a largo plazo. Esos son cambios esenciales. Patricio, ¿podemos hablar un poco de los tratados bilaterales?
Uno de los últimos actos del gobierno de Rafael Correa fue cancelar, creo que fueron 16 tratados bilaterales y tratados importantes también con países como los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia e incluso algunos países latinoamericanos también, Argentina y Perú. Y como hemos visto en la presentación, ahora Ecuador tiene solo 2 tratados en vigencia y uno más que viene en junio con EFTA. ¿Qué podemos esperar en términos del calendario para que Ecuador llegue a aprobar nuevos tratados con estos países? ¿Y qué diferencias van a traer comparado con los tratados cancelados por el gobierno anterior? ¿Tienen unas ideas de cómo podrían ser? Sí, lamentablemente nos dejaron con un problema porque al cancelar esos tratados bilaterales de inversión, nuevamente eso tiene que pasar por la Asamblea y lamentablemente el borrador se estaba preparando en Cancillería. A veces se preparan ciertos documentos no con el pragmatismo adecuado para atraer inversión y ahora ese es un tema que se debe solucionar a otro nivel. ¿Qué se puede hacer? Y se lo debe plantear seguramente en la ley actual, y es seguramente darle la potestad al Ministerio de Comercio Exterior para poder hacer el nuevo borrador de los tratados bilaterales de inversión, compromisos puntuales, además permitir el arbitraje internacional también de otras maneras, no solamente fuera de la región, pero tal vez ver la posibilidad de traer árbitros extranjeros a la región. Eso puede agilitar la manera de llegar a solventar una preocupación que es la seguridad jurídica. Eso es muy importante. Existen opciones, lamentablemente nos equivocamos al cancelar los tratados bilaterales de inversión anteriores, pero yo creo que se puede buscar la solución, existe la voluntad política para hacerlo y estamos encaminados en ese rumbo. Hablamos de algunos temas puntuales, tramitología, como lo mencionó PepsiCo, un problema que tiene el Ecuador y además esto es una gran oportunidad que tiene el Ecuador para resolver. Nos demoramos alrededor de me parece que son 11 trámites y 48 días en abrir un negocio. No tenemos una ley de quiebras claras, tenemos que trabajar en eso y nos demoramos alrededor de 660 horas hombres para poder pagar impuestos. Una oportunidad muy grande que tiene el Ecuador. Otro tema, agroindustria, lo mencionaron, alimentos y bebidas, el PIB de la industria de alimentos y bebidas en el Ecuador es fuerte. Es un país con un encadenamiento productivo y no lo tenemos en la mira. Y además de eso, siendo un país pequeño, ¿en qué nos debemos basar? Debemos tratar de buscar nichos, países que piden productos orgánicos, banano orgánico. La inversión es más fuerte, pero la rentabilidad también es más alta. Productos libres de transgénico, eso es lo que debemos, en eso debemos enfocarnos. Además, hay que preparar al campesino para que sea un empresario, que conozca la realidad de los mercados afuera, que conozca qué tipo de variedad está pidiendo la industria. Eso es algo muy importante. Incentivos a la banca, Ezequiel lo mencionaba. Miren, en el Ecuador, por el simple hecho de no emitir moneda, de mantener la dolarización, esto es un país ideal para crear un centro financiero internacional. Obviamente no queremos plata del narcotráfico, no queremos plata del terrorismo, no queremos plata de delincuentes, pero con los cuidados adecuados, los controles adecuados, los procesos adecuados, podemos atraer dinero dándole incentivo a quien venga a depositar, no se le cobre ciertos impuestos, y eso va a fortalecer el sistema financiero. Muchísimas oportunidades. Y les voy a decir una cosa más, que es importante también, porque aquí estamos para, nuestra labor es tratar de atraer inversión. Ecuador en este momento está pasando por un cambio. Esto se está dando una transición. Y en este momento yo creo que pueden encontrar buenas oportunidades para la compra de activos, cosa que no se va a dar en un futuro cercano cuando se implementen estos cambios. Otro tema que mencionó Susan esta mañana y también el ministro es la Alianza del Pacífico. Si uno ve un mapa de Sudamérica, tiene Colombia, tiene Chile, Ecuador y luego Perú y Chile más abajo. 3 de los 4 países son miembros de la Alianza, Ecuador no es. ¿Qué beneficios
tendría a ser parte socio de la Alianza del Pacífico? Simplemente yo creo que debemos trabajar en el equilibrio fiscal, seguridad jurídica, específicamente en los tratados bilaterales de inversión, competitividad. Debemos eliminar el ISD, debemos llegar a eso. Impuestos que no existen en otros países del mundo, no tenemos por qué mantenerlos en el Ecuador. Tenemos que trabajar en un régimen laboral que le devuelva la competitividad al sector privado. Debemos trabajar en una estrategia de desarrollo productivo, ya debemos trabajar en la política de Estado que la acompañe y dedicarnos a pensar en el futuro. Muy bien, muchas gracias a los cuatro.